mis hermanos y mis hermanas, Dios les bendiga. Bienvenidos a mi programa La Buena Nueva con el Padre Bernardo Moncada. Hoy es jueves sacerdotal, jueves en que tenemos que ir a visitar al Señor en el Santísimo Sacramento del altar. Hoy es jueves 21 de febrero y yo los invito a que escuchemos La Buena Nueva. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos se dirigieron a los poblados de Cesarea de Filipo. Por el camino les hizo esta pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos le contestaron: algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías y otros que alguno de los profetas. Entonces él les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro le respondió: tú eres el Mesías. Y él les ordenó que no se lo dijeran a nadie. Luego se puso a explicarles que era necesario que el Hijo del Hombre padeciera mucho, que fuera rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que fuera entregado a la muerte y resucitaría al tercer día. Todo esto lo dijo con entera claridad. Entonces Pedro se lo llevó aparte y trataba de disuadirlo. Jesús se volvió y, mirando a sus discípulos, reprendió a Pedro con estas palabras: apártate de mí, Satanás, porque tú no juzgas según Dios, sino según los hombres. Palabra del Señor. Hermanos y hermanas, qué alegrías para nosotros escuchar la buena nueva del Santo Evangelio para el jueves sacerdotal, jueves 21 de febrero. Hemos escuchado una parte del Evangelio de San Marcos en el capítulo 8, que precisamente es la mitad del Evangelio. Ustedes saben que el Evangelio de San Marcos tiene 16 capítulos y hoy hemos escuchado el capítulo 8, versículo 27 en adelante, donde sucede algo hermoso. Esta parte del Evangelio de San Marcos que la liturgia de la Iglesia nos permite para el día de hoy, que está tomada del versículo 27 hasta el versículo 33, se divide en dos grandes partes. La primera parte, la profesión de Pedro, y la segunda parte es el primer anuncio de la pasión que hace nuestro Señor Jesucristo. Centrémonos en la primera parte, la profesión de Pedro. Dice el versículo 27: salió Jesús con sus discípulos hacia los pueblos de Cesarea de Filipo y por el camino hizo esta pregunta a los discípulos: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Es interesante esto. El gobierno de turno que tenía este pueblo judío, este pueblo de Israel, o sencillamente este pueblo elegido por Dios, era Herodes. Herodes era el que gobernaba despóticamente este pueblo. Y Herodes, para poder tener más aceptación, para mostrarse más agradable a los romanos, construyó una ciudad. Esa ciudad la construyó en honor al emperador romano, a César Augusto. Por eso esta ciudad se llamaba Cesarea de Filipo. ¿Por qué? Porque este hombre pensaba según los acontecimientos del mundo presente. Sin embargo, el Señor, pasando por esta ciudad, algo profético, a mí me parece que es profético, el Señor pasando por esta ciudad le pregunta a los discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? Dice el versículo 28. Ellos le contestaron: unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que uno de los profetas. Vea qué interesante esto. Vea qué interesante esto. Es algo totalmente interesante porque esta respuesta que le dan los discípulos es la misma respuesta que le dan al rey Herodes cuando pregunta acerca de Jesús. ¿Y quién es este? Unos dicen que uno de los profetas, otros dicen que era Juan, el mismo de los dice: este es Juan el Bautista, pero yo lo maté. La misma respuesta que le dan los discípulos a Jesús era lo que pensaba la gente.
¿quién dice la gente que soy yo? Los discípulos bien que lo sabían, estaban allá y estaban acá. Diría por ahí un predicador, discípulos de puerta, sabe todo lo que pasa en el mundo y sabe todo lo que pasa en la iglesia. ¿Cuántas veces nos sucede eso a nosotros? No es que por ser discípulos del Señor nos tengamos que separar del mundo contemporáneo, del mundo actual, de ninguna manera. El diácono Guillermo González, que fue mi formador, en paz descanse, decía que la teología se tenía que estudiar de rodillas con la Biblia en una mano y con el periódico en la otra. Nosotros tenemos que saber la palabra de Dios y conocer la realidad. Sin embargo, escúcheme muy bien, hay cristianos de puerta que no solamente conocen la realidad, sino que están inmersos en esta misma realidad, en el pecado y en todo lo que conlleva esta misma acción. Esto le pasaba a los discípulos. Los discípulos sabían todo lo del mundo y sabían gran parte de Jesús, aunque desconocían. Por eso el Señor pregunta, ¿quién dice la gente que soy yo? Tú eres Juan el Bautista, que tú eres el profeta Elías, que eres alguno de los profetas. Y después de que el Señor conoce lo que la gente piensa, y es importante nosotros también saber qué piensa la gente de nosotros. Yo a veces me pregunto, ¿qué pensará la gente del padre Bernardo? Y se escuchan las cosas a veces bonitas, a veces no tan agradables. Hay personas que dicen cosas terribles, hay unos enemigos terribles. Y hay gente que no, que dice cosas bonitas, agradables al oído, y hay que cuidar la humildad frente a esas expresiones. Sin embargo, después de que el Señor sabe qué piensa la gente de Él, el Señor se dirige a los discípulos y les pregunta, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro toma la palabra. Pedro es la cabeza de los apóstoles. Ustedes pueden leer la lista de los apóstoles que encontramos en San Mateo 10, en San Lucas 9, en Hechos de los Apóstoles capítulo 1. Y usted puede ver la lista de los apóstoles en el Evangelio de San Mateo capítulo 10 o San Lucas capítulo 9 o Hechos de los Apóstoles capítulo 1, versículo 12 en adelante. Y siempre Pedro encabeza esa lista. Aquí también el Señor le pregunta a sus apóstoles, los mira a todos y les dice, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro, tomando la palabra, le contesta, tú eres el Cristo, tú eres el Mesías, tú eres el que ha de venir, tú eres el Dios con nosotros, tú eres el Dios en medio de su pueblo, tú eres el Dios que nos ha visitado, tú eres el Cristo, el Salvador, el ungido. Está reconociendo, por eso se llama la profesión de fe de este hombre llamado Pedro. Qué palabras tan bonitas. El Evangelio de San Mateo lo va a desarrollar un poco más en el capítulo 16, versículo 15 en adelante. Claro que sí. Sin embargo, San Marcos solamente dice, tú eres el Mesías. Y esta profesión de Pedro la encontramos en el centro del Evangelio de San Marcos. Acordémonos que en el capítulo 1, versículo 1 de San Marcos, va a decir este evangelista, comienzo del Evangelio de Jesús, el Cristo. Jesús es el Cristo. Y Pedro está en el centro del Evangelio reconociendo a nuestro Señor como el Cristo. Y al final del Evangelio, en el capítulo 15, el centurión romano, después de traspasar a Jesús en su costado y abrirle su costado y emanar sangre y agua, este centurión romano también dice, este es el Mesías, el Cristo, el que debía de venir. Qué interesante esto. Vea, nosotros cómo podemos profundizar en la Biblia a través de esta profesión de Pedro. Al inicio, en el centro y al final del Evangelio de San Marcos encontramos la profesión de Jesús como el Cristo, como el Mesías. Ante estas palabras hermosas, el Señor les manda enérgicamente que no se hablara cerca de Él, que todavía no dijeran que Él era el Cristo. Eso se llama el silencio mesiánico. Todavía no se podía decir que Él era el Mesías, era el Cristo. Le manda enérgicamente que no se lo dijeran a nadie. Y el Señor comienza a enseñarles. Y esto es algo bonito, porque les está hablando de el primer anuncio de la pasión. De los 3 anuncios que da el Señor, este es el primero. El Señor, después de saber qué piensa la gente de Él, de saber qué piensan los apóstoles de Él, el Señor les inicia a hablar cómo va a ser Él, cómo se va a mostrar Él como el Mesías,
¿Cómo se va a mostrar Él? Como el Cristo. ¿Cómo se va a mostrar Él? Como el Redentor, como el Salvador. ¿Y cuál es el camino que Él había escogido? El camino de la cruz. Por eso dice, Él comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre, es decir, Él mismo, Jesús de Nazaret, debía sufrir mucho y ser reprobado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, ser matado y resucitar a los 3 días. El Señor les enseña cuál era el camino verdaderamente para que lo reconocieran como Cristo, como lo hace el centurión romano en el capítulo 15 del Evangelio de San Marcos, al final de este Evangelio. Sin embargo, Pedro tenía el pensamiento del mundo presente. Tal vez habíamos encontrado unos versículos atrás, en el 11, la sanación de un ciego. Pero verdaderamente este ciego era Pedro, los apóstoles. Todavía no habían entendido lo que el Señor les había dicho, tenían la mente embotada. El mismo Señor se los va a decir en el versículo 17, aún no entienden, aún no comprenden, es que tienen ustedes la mente embotada, le dice el Señor Jesucristo. Ellos tienen la mente embotada. Claro, lo reconocían como Cristo, el Mesías, el Salvador, lo más lindo, lo más hermoso, lo más precioso, la alabanza, la prosperidad, la gloria, el bienestar. Ahí reconocía a Jesús. Pero cuando el Señor Jesucristo pasa a la cruz necesaria, cuando el Señor Jesucristo pasa a la pasión necesaria, cuando el Señor Jesucristo pasa a esto que Él mismo había escogido para nuestra redención, entonces sucede algo impresionante. Pedro devela los pensamientos, Pedro devela los sentimientos internos, Pedro devela que todavía no había abierto los ojos, sus oídos, su entendimiento para lograr comprender, entender lo que el Señor Jesucristo les estaba diciendo. ¿Y qué hace entonces Pedro? Dice, hablaba de esto abiertamente Jesús, y tomándole aparte Pedro, se puso a reprenderle. Y aquí hay algo interesante: todo lo que se hace oculto no es de Dios. Si usted quiere saber que usted está haciendo algo que no es de Dios, te lo digo como medio de discernimiento, no es mío, es de un santo. Es de un santo, San Ignacio de Loyola, en el discernimiento de espíritus. Todo lo que se hace oculto no es de Dios. Si usted tiene una amistad y no lo puede sostener esa amistad en privado, no es de Dios. Si usted está haciendo algo que usted solamente lo hace en lo oculto, no es de Dios. En la casa de un amigo, un ejemplo, cuando los hijos se van a bañar, no pueden llevar el celular al interior del baño. Porque él dice, padre, yo no puedo controlar a mis hijos lo que están viendo, lo que están haciendo. Entonces es una ley en mi casa, porque todo lo que se hace oculto no es de Dios. Entonces, ¿qué hace Pedro? Llama al Señor aparte. Lo llama para disuadirlo. Lo llama aparte para reprenderle. Dice la Sagrada Escritura en la tradición de la Biblia, Jerusalén. Pero él, el Señor, volviéndose, ojo con esto, y mirando a sus discípulos, es decir, lo oculto lo saca a lo público, reprende a Pedro diciéndole, quítate de mi vista, Satanás, porque tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres. El Señor llama a Pedro Satanás. ¿Qué quiere decir esto? Que está haciendo piedra de tropiezo. La palabra Satanás es una palabra hebrea que en griego se dice diablo y traduce como el divisor, aquel que pone la división. Diablo, día, dos, bolos, voluntad, aquel que divide la voluntad, aquel que se presenta como juez en medio de los demás para condenarlos. Es lo que significa la palabra diablo y Satanás. Que Dios lo hace y lo reprenda. El Señor le dice, apártate de mí, Satanás. Es decir, en ese momento Pedro está siendo un instrumento de tropiezo para el Señor Jesucristo. Y Él públicamente se lo dice, tus pensamientos no son mis pensamientos. Ahora pongamos a pensar nosotros, ya de una manera más espiritual, no tan bíblica, de lo siguiente. ¿Quién es Jesús para nosotros? Hagan un ejercicio ustedes, yo lo hice. Dios mío, quedé supremamente sorprendido. Pregunte a la gente, ¿quién dicen o qué dicen ustedes de Jesús? Salgan, pregúntenle a su familiar, a su primo, a su hermano, a su vecino, a su amigo o a su enemigo. ¿Quién es Jesús para usted? Y las respuestas a veces son terribles. Hay gente que dice, Jesús es un extraterrestre, Jesús es un hombre que está muerto, Jesús, no sé ni quién es Jesús, mi vecino por ahí que tendrá por nombre Jesús. Eso dice la gente.
Pregunten ustedes, se van a llevar una sorpresa terrible. ¿Quién es Jesús? Algunos que conocen la fe católica van a decir que Jesús es el Redentor, el Mesías, el Salvador, el Dios con nosotros, el Hijo de la Santísima Virgen. Para la gente del común, las respuestas son terribles. Yo hice ese ejercicio y me llevé una sorpresa tremenda. ¿Quién dice la gente que soy yo? Sin embargo, es muy importante saber qué dice la gente de Jesús. Ahora el Señor va más allá. ¿Quién dicen ustedes? Hermano, usted que me ve, ¿quién es Jesús para usted? ¿Quién es Jesús para usted? Hay una máxima en teología que dice, dime cómo es tu cristología. Es decir, dime quién es Jesús para ti y te diré cómo es tu fe. Un ejemplo, yo una vez estaba hablando con un testigo de Jehová y el testigo de Jehová me decía que la Virgen María no era madre de Dios, que cómo nosotros podíamos llegar a decir que la Virgen María era madre de Dios. Yo le dije, pero ni Jesús mismo es Dios para usted. Si ni Jesús mismo es Dios para usted, si ni Jesús mismo es Dios, ¿cómo va Virgen María va a ser madre de Dios para usted? Ahora, si Jesús es Dios, pues la Virgen María es madre de Dios. ¿Quién es Jesús para usted? Hay gente que dice, no, Jesús solamente es un profeta. Pues si para usted Jesús es un profeta, pues no va a ser el Redentor, el Salvador. No va a ser la segunda persona de la Santísima Trinidad que se encarnó en el vientre santo de la Virgen María, que nació, que se crió en medio nuestro y se entregó para darnos vida en abundancia. Nunca lo va a hacer porque es un profeta solamente, entre otras cosas. ¿Quién es Jesús? Pregúntese usted. El Papa Benedicto XVI, en el año de la fe, dijo, hay que tener conceptos claros para una fe clara. ¿Quién dice la gente? La Iglesia Católica nos enseña el credo. Lo que la Iglesia piensa, cree acerca de Jesús, lo encontramos en la profesión de fe, en ese credo niceno-constantinopolitano o en el credo de los apóstoles. Ahí está contenida el pensamiento de la Iglesia Católica y ojalá que ese pensamiento que la Iglesia Católica tiene y que profesa en el credo, cada vez que el sacerdote preside la misa un domingo o una solemnidad que se reza el credo, ese es lo que la Iglesia Católica piensa acerca de Jesús y ojalá que eso mismo que la Iglesia Católica piensa acerca de Jesús, lo pensamos y lo creamos nosotros mismos. ¿Quién soy yo para ti? ¿Quién es Jesús para ti? Jesús es Dios, el Redentor, el Salvador, el Mesías, la segunda persona de la Santísima Trinidad, el Hijo de la Virgen María, nuestro Salvador. Claro que lo es. ¿Quién soy yo para usted? Después de que Pedro reconoce a Jesús como el Mesías, ahora el Señor va a un segundo paso, les anuncia su pasión. Y Pedro lo llama aparte. Entonces vemos aquí, y esto es algo que yo siento decirles, muchas veces nosotros somos como Pedro, somos instrumentos de bendición y después somos instrumentos de maldición. Un momento estamos alabando y otro momento estamos pecando. Aquí Pedro profesa la fe en Cristo Jesús y aquí el Señor lo llama Satanás. En un momento es instrumento de Dios y en otro momento es instrumento del diablo. ¿Cómo estamos nosotros? Tal vez estamos como Pedro, en un momento siendo instrumento de Dios y en otro momento siendo instrumento del diablo. El mismo Señor te lo dice, apártate de mí, Satanás. Hace un momento estabas alabando, bendiciendo, glorificando, diciendo que Él es el Mesías y ahora estás siendo piedra de tropiezo para mí, para mi ministerio, para la voluntad de mi Padre. Qué interesante esto. Ojalá siempre podamos ser instrumentos de Dios. Pero somos humanos, pecamos, nos equivocamos. Pero es de humanos equivocarse y es de santo levantarse. Levantémonos y pidamos al Señor que nos podamos nosotros sostener en su verdad y en su santa voluntad. Muchas veces esto de ser instrumento de Dios e instrumento del diablo se convierte en costumbre. Yo lo veo muchas veces. Nosotros los curas nos enteramos de muchas cosas. Hay gente que va a la iglesia y hay gente que va al brujo. Salen de la iglesia a la botánica. Instrumento de Dios, instrumento del diablo. Hay gente que va a la iglesia y llega a la casa a dañar todo lo que hizo en la iglesia. Es decir, daña con los pies lo que fabricó con las manos. Nosotros debemos ser y pedirle al Señor que podamos ser testimonios, personas integrales, que seamos los mismos en la iglesia, encerrados en las cuatro paredes parroquiales y también en el mundo que nos conoce, en nuestra familia, en nuestro trabajo, ser siempre instrumento de Dios. Hagámonos ese santo propósito. Pidámosle al Señor Jesucristo que podamos ser instrumentos de Él en todos los ambientes, que podamos ser los mismos, que no tengamos máscaras, que no tengamos nosotros cosas ocultas, sino al contrario, si hay algo oculto que lo podamos sacar para que la luz de Dios brille y esté en nuestra vida, en nuestro corazón. Y pidámoselo al Señor.
a través del corazón inmaculado de la Santísima y de la Purísima Virgen María. Mujer fiel, mujer intacta, mujer testimonio, mujer de fe, mujer que siempre tuvo claro su pensamiento acerca de su hijo y que lo acompañó y lo sostuvo hasta las últimas consecuencias de su vida, hasta el punto en que aún la Santísima Virgen María sigue anunciando a su hijo como el Mesías, como el Redentor, como el Salvador, como el Hijo de Dios, como el Dios con nosotros. Pidamos al Señor Jesús que nuestra fe sea intacta. Yo lo invito hoy, en el nombre de Jesús, a que antes de acostarse rece 3 credos, pidiéndole al Señor que su fe se cuide, limpia e intacta, como es la fe de la Iglesia que nos gloriamos de profesar en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Y ahora como oración yo los invito a que recemos el credo, tanto el credo niceno-constantinopolitano, que es el credo largo, o el credo de los apóstoles. Oremos. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado no creado, de la misma naturaleza del Padre por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempo de Poncio Pilatos, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados, y espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Y también recemos el credo de los apóstoles. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Hermanos y hermanas, hemos llegado al final de este programa por hoy, jueves sacerdotal, jueves vocacional, jueves en que debemos ir hasta las iglesias, hasta las capillas, para poder orar delante del Santísimo y pedirle al Señor por todos los sacerdotes, por todos los consagrados. Que Dios bendiga a aquellos que tienen vocación para que lleguen verdaderamente a una plena consagración en Cristo Jesús nuestro Señor. Oren también por mí, por este servidor, el Padre Bernardo Moncada. Hemos llegado al final de nuestro programa La Buena Nueva. Yo no me quiero ir sin recordarles antes las 2 cositas que les he venido recordando. Hermanos, estamos camino al millón de suscriptores. Ya superamos los 117,000 suscriptores. Yo los invito, mis hermanos, a que me colaboren, a que me apoyen para evangelizar este mundo que tanto lo necesita. ¿Cómo puedo hacerlo, Padre? Escúcheme muy bien, 5 pasos. Primero, suscríbase a mi canal. Segundo, reproduzca los videos. Tercero, dele me gusta. Cuarto, guárdelo. Quinto, compártalo con sus familiares y con sus amigos. Así me ayudan a evangelizar. Y la segunda cosita, hay grandes sorpresas, como pueden ver, el lugar donde estamos en este momento en los estudios de la industria. Hemos grabado un testimonio muy bonito de un artista
colombiano que ha marcado el corazón de muchos jóvenes. Lo van a ver a futuro en mi programa Vidas que dan fruto. Yo los invito a que estén muy, pero muy pendientes. Y quiero recordarles, mis hermanos, por favor, la campaña $1 para la evangelización. Queremos grabar una película católica, estamos haciendo algunos convenios hermosos que el Señor nos ha permitido, tener amigos aquí, amigos allá, los estamos llamando, reuniendo, preguntándoles, porque queremos grabar esa película. Pero nos falta el dinerito, mi hermano, para poderla grabar. ¿Y cómo podemos hacer, Padre, para colaborarle? Dóneme $1. Una vez en su vida, yo no se lo pido, no le pido más, hermano, $1. Si quiere dar más, pues gloria al Señor Jesús, porque se necesitan bastantes recursos económicos para poder grabar esta película. Y ojalá que no nos quedemos solamente en la idea, en la emoción, en el querer, sino que lleguemos a concretar esto. Yo lo puedo donar a través de las cuentas de Bancolombia. $1 en Colombia son 3.000 pesos. O pueden donarlo a través de la cuenta de Estados Unidos, ahí en el Wells Fargo. O pueden donarlo a través de PayPal. O en Colombia, bueno, PayPal es una plataforma para donaciones en línea y por internet. Y en Colombia hay algo que se llama Nequi, que es a través del número telefónico. Mi número en Nequi es 313-398-3638, para que ustedes lo tengan muy presentes. 313-398-3638. Gracias por su atención, gracias por su oración, gracias por su colaboración. Ahora preparémonos para recibir la santa bendición. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén.